Bienvenidos a la clase número 7 de homilética. No, esto es arte de la predicación, ¿verdad? Pues, que también es conocido como homilética, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy es que podamos comprender mm, la importancia de las conclusiones y la introducción en un sermón y cómo éstas se relacionan con la capacidad de transmitir el mensaje de una manera más eficaz, ¿ya? O efectiva. Aquí ya estamos casi terminando nuestro bosquejo sermón. Así es su formato por ahora. ¿Cómo va a ser? Eh, Deme un segundo. Ahí está. El texto bíblico, el tema, la proposición, las divisiones, y en este ejemplo solamente dejé la primera división como ejemplo, ¿ya? Todas las divisiones se explican, se ilustran y se aplican, ¿ya? Pueden ser un mínimo de dos o un máximo de cinco. Y lo otro, entonces, que vamos a aprender esta semana o esta clase es la conclusión, ¿ya? Casi tenemos listos nuestros sermón. Así debería estar el bosquejo presentado cuando usted predica, ya de forma homilética. Conclusión, entonces, en el campo de la lógica, la conclusión es la premisa final de un razonamiento cuya validez se desprende de las premisas anteriores. Me ha pasado mucho que cuando enseño conclusiones, ahora sí, les decía que me ha pasado cuando hago clases, eh, muchas personas piensan que las conclusiones es innovar, hacer algo nuevo, y no, simplemente las conclusiones son ya premisas anteriores, que uno refresca la mente de nuestros oyentes, ¿ya? Entonces veamos qué es la conclusión. La conclusión es el último intento por lograr que las verdades del mensaje capturen el corazón del oyente. Es lo último que hacemos. El predicador debe apuntar la conclusión como si fuera una flecha al corazón de los oyentes. Así de importante entonces es la conclusión. La conclusión también, dependiendo del contexto, es el clímax del sermón. Muchos predicadores terminan haciendo un llamado. A veces los hermanos, las personas están tocadas del Señor. Entonces nosotros debemos aprovechar la conclusión para cerrar justamente el mensaje. ¿Ya? Por eso es el clímax. Es donde debería ya estar todo claro lo que se dice. eh, para que nosotros podamos aprovechar al 100% nuestro sermón. Es el momento en que se puede sentir el corazón del oyente, el púlpito, perdón, el propósito específico del sermón. O sea, el por qué hemos decidido predicar esto. Ahí se debería ver claro en nuestras vidas como predicador y también en los que nos escuchan. Es el mensaje en miniatura, dicen algunos, haciendo su impacto final sobre el corazón del oyente. ¿Por qué es el mensaje en miniatura? Porque recuerde que vamos a recordarle lo que ya hemos dicho, no vamos a decir algo nuevo. Todo el ímpetu del sermón se va a ser aprovechado con un ataque final sobre la voluntad de los oyentes, persuadiéndolos a actuar de acuerdo al propósito específico, ¿ya? Entonces, si yo le estoy predicando acerca que es bueno orar, en la conclusión debería terminar con algo muy parecido a eso, ¿ya? Veamos los propósitos de la conclusión. Va a intentar resumir las ideas principales y refrescar la mente del auditorio. Después de una exposición, dependiendo de la congregación y del predicador, vamos a ver si es larga o corta. Entonces, lo que hace la conclusión es simplemente recordarnos, resumir esos grandes principios que hemos estado viendo a través de la predicación. Va a estimular la memoria del oyente, va a fijar el mensaje, le vuelve a repetir usted, y se acuerda, salen del sermón y se van a acordar de lo que usted habló durante toda la hora. Motiva una decisión por Jesucristo, dependiendo del llamado, lo que usted le está pidiendo, por un estilo de vida que el Evangelio le propone, santidad, santificación, tratar mejor a los amigos y enemigos, todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. ¿Ya? Algunas características de las conclusiones es que deben ser breves,
Una conclusión demasiado larga puede arruinar el contenido del sermón. Pero, ¿qué se entiende por breves en términos de cronológico o de reloj de tiempo? Davis dice 1 o 2 minutos como tiempo máximo. No sé si la última predicación que ustedes hicieron o estuvieron, su conclusión duró 1 minuto. Sí, de drástico. Rodríguez da un poquito más, dice, no más de 3 minutos. Ujú. Otros hablan de porcentaje, un 5 a un 3% del tiempo. O sea, no es tanto. No es tiempo de presentar material nuevo. Antes bien, se ha de considerar todo lo ya expuesto o ya presentado. La conclusión no debe ser un nuevo sermón, sino la aplicación práctica de las verdades puestas durante el sermón. Aquí es donde debe quedar claro todo lo que expusimos en nuestras divisiones, ya que la conclusión es el final del mensaje, debe enfocarse en lo que se pretendía conseguir con el sermón. Importante, la conclusión no es el momento para reprender, no es el momento para lamentar, ni mostrar una actitud de derrota. Es el momento de señalar lo positivo, la solución a la problemática. Muchos predicadores se enojan cuando no ven el resultado en la congregación. ¿Qué les pasa? Me ha tocado estar en eventos grandes y el predicador se enoja. ¿Qué le pasa? Ratones una vez. Siempre me marcó eso. Oh, ratones, alaben al Señor. Entonces, enojado, frustrado porque simplemente no le salió. Y otro, bueno, esto nomás tenía. Tiene que el pastor me avisó mientras venía llegando. Eso tampoco se hace. Nosotros no vendemos a nadie. Si somos predicadores, debemos andar preparados. Y si dijimos amén, amén, pues amén con todo. Amén al silencio, amén al callado. No vender a nadie, ¿ya? Porque sería fome. A lo mejor alguien sí recibió, pero usted le dice, ay, esto nomás es que no me preparé. Mata su sermón. La conclusión debe dejar un mensaje convincente y que abra las puertas a decisiones libres. Sin embargo, aunque ha de ser persuasiva, debe evitar toda manipulación. La manipulación es lo que nosotros hacemos para beneficio propio. Y recuerde que nosotros predicamos para que las personas sean bendecidas porque estamos predicando del reino de Dios. Por lo tanto, no podemos manipular las emociones ni a las personas, sino que somos persuasivos en el sentido que obviamente estamos predicando la palabra del Señor, que para nosotros es lo mejor de la vida. Por eso es persuasivo, pero no porque quiero tener un beneficio personal de esto, ¿ya? Debe ser vigorosa. La conclusión debe estar inundada del poder de convicción, de riquezas de expresión. Debe ser efectiva, es decir, que cumpla con su propósito. Todas esas características tenía la predicación, la conclusión, perdón. Algunas sugerencias. No use nuevas ideas en la conclusión. El incorporar nuevas ideas es erróneo, ya que disipa el enfoque del mensaje central. Usted ha tratado por 2, 3 o 4 o 5 divisiones de explicar o de expresar un tema, entonces a veces da algo nuevo y no está concluyendo nada. Es una división más y eso no se hace. Gestos exagerados uno debe evitarlos. Como qué cosa, meter las manos al bolsillo, predicar con las manos en el bolsillo, apoyarse a veces, dependiendo si tienen un podio, un púlpito, lo que tenga, a veces hay hermanos que con las 2 manos se han apoyado. Eso no se hace, jugar con lo que tenemos en los bolsillos, ya sea monedas, llaves, eso arruina el mensaje, la conclusión y de repente llevamos apuntes, se nos cae algo, damos vuelta al vaso de agua que tenemos, evitar en lo posible de tener este tipo de problemas, de incidentes en la conclusión. ¿Por qué? Porque simplemente matan lo que es la conclusión y el sermón quedó inconcluso. Mantenga el contacto visual. Tampoco se hacen bromas en la conclusión. Estamos hablando de conclusión, ¿ya? Siempre hay que mantener el contacto visual en la conclusión porque estamos terminando, estamos asentando ideas en las personas. No llega a la conclusión y comienza a mirar al techo. A lo mejor durante la predicación usted se hizo el leso, miró para otro lado, le enseñaron la técnica de mirar un punto fijo, pero en la conclusión no.
Ahí está el match, ahí está la conexión. Sí, yo sé que el Señor te está hablando, no sé, recibe esta palabra de Dios, quieren pasar adelante, cuántos quieren recibir esta palabra, dependiendo del momento y la iglesia y la condición, ¿ya? Un sorprendente número de conclusiones no son conclusiones del sermón, sino que más bien, ¿qué cosa? El último punto del sermón. Entonces, no tienen a veces los sermones conclusiones, sino que tienen una división extra, nada más. O la exhortación al último punto. Ya tengamos cuidado. Una conclusión es una conclusión. Tiene un formato. No todos los sermones deben tener el mismo final. La variedad también trae frescura, dinámica, da vida al sermón. No avise que va a concluir. Este es un error muy común. Expresiones tales como para concluir, finalmente, eso no se dice. Usted no lo diga, por favor. Con esto termino. Y esa es la peor. No sé si esto está marcado en el corazón de los predicadores. Y con esto termino y le doy firmado que la congregación se ríe. Porque sabe que no va a terminar. Ajá. Es como una antiprofecía. Con esto termino, mentira, no va a terminar, dice el hombre. Ya, así que a tener cuidado con eso, es verdad. Ya cuando vaya a concluir, simplemente uno termina. Amén, muchas gracias. Eso sería todo. Amén. ¿Ya? Veamos algunas formas de concluir. La primera forma es por medio de recapitulación. Así se puede concluir. ¿Ya? Aquí y en la quebrada del ají, en un ensayo, en un documento, en lo que sea, por recapitulación. En este tipo de conclusiones, el predicador ayuda a su auditorio a dar un vistazo general de todo el sermón. Recapitulemos, dicen algunos. Entonces, lo que hemos visto durante esta mañana o lo que hemos visto es, y empiezan a hacer una recapitulación. Eso es conclusión, ¿ya? A utilizar este método deben tener cuidado de no volver a predicar el mensaje, porque estamos recordando simplemente. Recuerden, 1, 2, a lo más 3 minutos. Nada más, no estamos volviendo a predicar, ¿ya? Entonces, la primera forma de predicar es recapitulación. La segunda forma es conclusión por aplicación. ¿Qué es esto? En este método hay dos posibles caminos. El primero, resumir las aplicaciones hechas mediante el transcurso del sermón. Nosotros vamos a resumir todas nuestras aplicaciones y las vamos a entregar como una conclusión. La segunda forma es entregar una aplicación general, producto del total del sermón. ¿Ya? Entonces, tenemos estas dos formas de aplicación. Tomo todas las aplicaciones y las resumo, o hago un gran resumen de las aplicaciones. Ojo, de las aplicaciones, no del sermón completo, de las aplicaciones. ¿Ya? Spurgeon decía, donde empieza la aplicación, allí empieza el sermón. Un sermón sin aplicación no es sermón. Oye, ¿ya? Un sermón sin aplicación no es un discurso. ¿Ya? Tercero, conclusión por apelación. Busca mover la voluntad de los oyentes para que cambien en ello que, según la palabra expuesta, deben cambiar. Entonces estamos apelando a mover la voluntad de los creyentes a algo. Y eso va a depender de nuestro sermón, tema y todo lo que estamos exponiendo. Conclusión por demostración es el resultado lógico y fundamentado que se obtiene a partir de premisas y argumentos previamente puestos. Entonces aquí podría ser con lindos ejemplos demostrar a los hermanos que lo que estamos predicando es verdad. Entonces por eso, hermanos, recordemos esto, aquí, allá. No hay otro camino, no hay otra salida, ¿ya? Entonces eso sería por demostración. Lo hemos demostrado a través de todo. Hemos visto las verdades de la palabra de Dios, ¿ya? Conclusión por persuasión. En este tipo de conclusiones, el predicador intenta persuadir la voluntad del oyente a aceptar la verdad central del sermón. Se procura persuadir a través de elementos intelectuales y emocionales. Ahí es cuando le tocamos el corazón a los hermanos, ¿ah?
Por lo general, cuando los persuadimos de algo, venga, tome esta decisión, cambie, acepte a Cristo, ¿ya? Y esas son las conclusiones persuasivas. Y la conclusión a través de interrogantes. Este tipo de conclusión provoca a los oyentes a reflexionar tocante a las interrogantes presentadas. Esto es súper interesante y un lindo recurso, ¿no? Terminar con una pregunta. Obviamente la pregunta no se responde. ¿Por qué? Porque la respuesta la tienen que dar los oyentes. Cada uno de los que está escuchando se va a responder a sí mismo esa pregunta. ¿Ya? Es muy interesante, es un proceso intelectual bien lindo terminar un sermón simplemente con una pregunta. Y la última forma de poder concluir un sermón es por combinación. ¿Qué quiere decir esto? Podemos usar una o más de las que vimos anteriormente, por aplicación, recapitulación, una gran aplicación, persuasión, apelación, interrogante. Se pueden fusionar como esta más esta, ¿ya? Entonces voy a combinar un par de formas de concluir que hemos visto, ¿ya? Entonces, tenemos varias formas de realizar una conclusión. ¿Eh? No se deja al aire ni tampoco se expone algo nuevo. Simplemente lo que ya habíamos visto lo tomamos y vemos cómo ahora lo vamos a concluir. ¿Ya? ¿Vamos bien? Súper maravilloso. Algunos recursos para concluir son el drama. Este recurso puede ser extraordinario para concluir un sermón. Eso sí, se debe estar preparado y planeado con antelación. Hay gente que termina con algo medio así como tipo de obra, muy interesante. Una parábola también nos puede servir, una parábola bíblica o hay parábolas extra bíblicas también. Un poema, por eso quiero decir, y se lanza su poema y termina también su conclusión. Una cita apropiada, es un lindo recurso también que puede ayudarles a terminar un testimonio personal de, suyo, que obviamente no sea repetido ni el que lo conozcan. ¿Mm? Una alabanza. Algunos predicadores tienen el don del canto, entonces entre que predican y cantan, terminan con una alabanza también. Por eso también les ayuda bastante a algunos. Promesas bíblicas, también terminar con un par de promesas bíblicas, una conclusión también es una buena forma de concluir un buen proverbio. ¿Ya? O simplemente volver a repetir una y otra vez el texto que hemos leído. A veces simplemente los hermanos quieren reforzar lo que usted le había leído. Era tan lindo el texto que simplemente se los voy a volver a leer. ¿Ya? Entonces tenemos todas esas formas de concluir. Y ahora, este es el formato final. Nos faltaba algo en el formato que era la introducción. Entonces, este es el formato que ustedes deberían presentar en el examen. Texto bíblico, el tema, la introducción, la proposición, las divisiones, cada división, escuche, se explica, se ilustra y se aplica. Mínimo dos divisiones, máximo cinco. Y luego la conclusión. ¿Ya? Por lo tanto, lo último, esto es como bíblico, lo último son los postreros son los primeros, ya. Lo mismo pasa con la introducción, pues, es lo último que vemos, pero va casi al principio. ¿Mm? Mi hermano Gonzalo, Pastor, soy Catherine. mi hermana Em, Katy. es que no puso mi nombre, parece. No. Le quería hacer una consulta sobre el examen. La próxima clase, entonces, vamos a presentar la predicación. Correcto, ¿sí? ¿Y es el examen o hay un examen escrito también? Son dos evaluaciones, el examen escrito y el examen oral que se toma en vivo. Ah, ya. Y después de que presentemos la otra clase, usted nos va a mandar la prueba así como nos ha mandado por WhatsApp en los otros ramos, ¿no? No, este es el examen final. Si no aprueba el examen, no aprueba el ramo. Así de lindo. Por No, eso no, sí pero hago predicación.
¿Mm? Pero hay dos, pero me dijo, hay dos exámenes, pues no, no le entiendo. Sí, me mandan el sermón escrito y eso va a tener una nota. Ya, Y y el otro, luego lo dan oral, ya, ahora le entiendo. Ya, muchas gracias. ¿ya? Porque a veces me entregan un sermón escrito, pero maravilloso. Y al momento de darlo oralmente, no lo hacen como está escrito. Entonces son las dos formas de evaluar este curso, el sermón escrito y el sermón oral. No me acuerdo si ya subí la evaluación, ya, pero, o sea, la rúbrica, pero la rúbrica va a estar ahí en el Classroom para que usted pueda adjuntar el sermón escrito. Y en el otro, yo me voy a ingresar y lo voy a evaluar y va a tener su nota, ¿ya? Esas son las dos, no hay más pruebas que esto, ¿ya? Tampoco les mandé trabajo. Introducción. Hacer una introducción atractiva y original es un verdadero reto, y eso todos lo sabemos. Pero vale la pena separar un tiempo especial para esta redacción, porque si no logran despertar el interés del lector, eh, lo perdemos. No llegan con nosotros al final del sermón. ¿Ya? Entonces es un reto para nosotros como predicadores hacer una buena introducción. La introducción siempre va a ser el primer contacto del público con el cuerpo del texto. Hasta este momento hemos dicho el texto bíblico y el tema, nada más. Por lo tanto, lo que va a empezar a unir mi sermón hasta allá, hasta ver la conclusión, va a ser la introducción. Ya, por lo tanto, esto debe ser, algunos dicen seductora, debe llamar la atención. Antes de la introducción, la única cosa que el auditorio conoce es el título, el texto, la promesa de que va a decir algo o nos va a enseñar algo el predicador, pero nada más. Si no podemos conseguir cautivar al auditorio con las primeras frases, a veces lo perdemos y difícilmente recuperamos a alguien que se nos va, ¿ya? Mentalmente, lo perdemos, se fue. No agarró el sermón de primera y no lo agarró nunca más. ¿Qué es entonces la introducción? Perdón, en un ensayo, en un artículo, en un libro o en un sermón, la introducción es una sección inicial cuyo propósito principal es contextualizar el texto fuente o reseñado y que está expuesto a continuación, en general, en forma de cuerpo o desarrollo del tema y posteriormente por conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la introducción tengo que siempre estarla apuntando a lo leído, pero allá tengo que estar mirando con un ojo mis divisiones, que en el caso nuestro van a ser nuestro desarrollo. Por lo tanto, mi introducción tiene que ir apuntando hacia allá. No puedo hacer una introducción, por muy linda que sea, pero que no conecte con el resto del sermón. En la introducción normalmente se escribe el tema del documento. Perdón, sí, se escribe el tema y se ofrece un breve resumen de este mismo. O sea, la introducción aquí nos da luces. La introducción, tengo que hablar acerca de qué cosa? Del tema. De eso tengo que hablar. El propósito de la introducción. La introducción cumple varios propósitos que son muy importantes. Ella busca despertar el interés en el tema. El auditorio solo escuchará aquello por lo cual tiene interés, por lo tanto, tiene que ser atractivo cómo les presenta el tema. La introducción debe lograr este objetivo, para ello enfatizará la importancia del tema. No es que usted predique siempre lo mismo, sino que es cómo lo predique. Aquí es importante el cómo, ¿ya? No es el qué. Todos hablan de fe, pero cuando usted predica de fe, es algo distinto. Es que no sé, como que lo entrega de manera diferente. Y eso marca la diferencia con los predicadores, ¿ya? Debe preparar la congregación para lo que sigue, o sea, las divisiones. Este preparar incluye elementos intelectuales, emocionales, que tienen que ver con el ambiente del culto. Intenta remover prejuicios también contra el predicador o el tema. A veces damos un tema interesante y siempre se ha predicado mal. Entonces nosotros con la introducción aprovechamos de limpiar el camino para que ese tema sea dado de una manera buena. Yo me recuerdo de niño he escuchado esto, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez, que dicen
que debemos los cristianos cuidarnos y dar buen testimonio porque hay una nube de testigos que nos observan. ¿Has escuchado eso? ¿Y estará bien interpretado eso? El mundo nos está mirando. Hay una nube de testigos, hermano. Cuídese. No, no. No, Ahí, está hablando del libro de Hebreos, ¿cierto? correcto, sí. Ese es como el paseo de la fama de los que, del tema de la fe y todo eso, o sea, son como los baluartes de la fe, y a eso se refiere el texto. Claro. Entonces, en nuestra introducción hablamos de esto, explicamos de qué se trata el tema. Ya, ese es el momento en que estamos aclarando. Siempre hemos dicho esto, pero pareciera que el texto nos dice otra cosa. Por eso es que vamos a ver tres grandes principios acerca, y ahí comenzamos, ¿ves? Entonces la introducción nos tiene que llevar al tema que estamos diciendo, y especialmente si ha sido mal predicado por mucho tiempo, ¿ya? Debe eliminar la ignorancia de los oyentes en torno al tema. La introducción debe dar una respuesta general a la pregunta: ¿sobre qué va a hablar el predicador? No, dijo que iba a hablar sobre la fe, pero terminó hablando del diezmo, dicen algunos. Ya, entonces esa es la pregunta que se hacen las personas y es la que nosotros como predicadores debemos responder. Yo dije que mi tema va a ser la salvación y hablo de la salvación, ¿ya? Debe introducir el pasaje bíblico relacionado con el tema de la introducción y resumido brevemente o resumir brevemente el contenido. ¿Ya? Especialmente si tomamos un sermón del tipo expositivo o textual, que estamos leyendo el texto, debo explicar el texto bíblico, ¿ya? Algunas características de la introducción es que deben comenzar con lo natural, lo familiar, lo conocido y comenzar a moverse suavemente a lo que es un poco más desconocido o a lo espiritual. ¿Ya? De lo, ¿cómo le llaman al dicho? De lo particular a de lo general a lo particular, parece que es. Lo mismo pasa con la introducción, ¿ya? Brahms dice lo siguiente: un buen sermón encuentra a los oyentes donde están, ahí, sentaditos, pero los deja a los pies de la cruz. Eso hace un buen sermón. Y parte de eso es una buena introducción. La introducción debe moverse hacia la proposición. Entonces, iniciamos señalando el tema. Yuhu, voy a hablar de esto, pero me estoy suavemente moviendo a la proposición para decirle: veremos, analizaremos, estudiaremos, ¿ah? Dos, tres, cuatro, cinco, ¿ya? Ahí termina mi introducción, cuando los introduzco a la proposición. Por eso debe ser también breve, no más de 5 minutos, dice Costa. Acá Crane nos habla en porcentaje: el 5%, el 15% del sermón. ¿Ya? Entonces habría que calcular de los 15 minutos que le estoy dando como máximo a ustedes, serían 2 minutos de introducción. Así, pero a más reventar 2 minutos. Puede ser 1 o 30 segundos, ¿ya? Para que no se nos extienda el sermón. La introducción debe ser sencilla. Recuerde que es solo un aperitivo que prepara la comida fuerte. Es un snack, un petit bouché, le llaman algunos. La introducción nunca debe ser un plato fuerte que sacie e impida el aprovechamiento de la comida que ha de seguir. Tienen que quedar con gusto a poco cuando hago la introducción. Oye, esto es interesante. A ver, ya, ¿qué más me vas a decir? Eso debe causar en los oyentes la introducción. Para preparar una buena introducción se debe tener en cuenta lo siguiente: debe ser cuidadosamente preparado, ya lo hemos visto. Algunos predicadores le prestan tan poca atención que suelen abandonarla y dejar: no, ahí se me ocurrirá algo. Y ese se me ocurrirá algo a veces le achunta, pero otras veces. Mi suegra tiene un dicho: anda por las 3 de la tarde. No sé qué significa, pero mi suegra lo dice así. ¿Ya? Debe ser escrita en oraciones gramaticales sencillas y completas. Por lo tanto, la introducción también se escribe, ¿ya? Esta redacción de la introducción debe hacerse mucho antes de entrar al púlpito. Yo la debo aprender, leer,
dependiendo cómo es mi congregación. Debe ser redactada después de haber realizado todo el resto del sermón, así como se los enseña ahora. Primero buscamos el texto, buscamos el tema, la proposición, las divisiones, a eso le hacemos las subdivisiones, concluimos el sermón y cuando tenga todo eso, recién ahí, usted construye su introducción. Esto está comprobado, esto lo enseñan en todo, no solamente en la homilética, en todos los campos, en todas las áreas, ¿ya? No, ¿por qué? Porque existe este principio, ¿m? Que un arquitecto no construye una casa o no hace los planos de un edificio partiendo por la puerta, sino que primero se preocupa de las bases, se preocupa de cuántos fierros va a entrar, cuántos pilares va a poner en el edificio, y al último, ay, la puerta, no, la puerta la voy a hacer de vidrio. Importante la puerta, sí, pero la construí y la diseñé al final, ¿ya? Lo mismo pasa con la introducción. La dejamos ahí, no se preocupe. Hay gente que parte todo al revés, parte por la introducción y de ahí comienza a construir el sermón. Entonces todo el sermón va a estar acotado a lo que pensó al principio y no a lo que estaba usted planeando, que es el tema y la proposición. Debe tener presente que la introducción tiene tres partes esenciales. ¿Cómo construimos una introducción? Obviamente esto es una sugerencia, si lo puede hacer mejor. Primero tiene que tener una oración de apertura, de acercamiento, ¿ya? Eso se redacta, cómo yo inicio mi sermón, esa frase ya debe estar redactada y pensada. Luego tengo que pensar en un mini cuerpo, ¿ya? En un mini desarrollo de la oración. Si dije algo para iniciar, a eso le doy una robustez, un desarrollo. Y obviamente, como todo documento, tiene su cierre o su conclusión. Y esta debe conducir a la proposición, ¿m? O a la oración de transición que vamos a hacer, ¿ya? Que la oración de transición es lo mismo que la proposición, ¿ya? Por eso, hermano, hemos visto todo esto. Y a partir de ahora vemos 3, 2, 1, no, 4 o 5, ¿ya? Entonces, esa sería como una pequeña estructura de una introducción. Una frase de inicio, un pequeño desarrollo de esa frase, y la conclusión me va a llevar directo a la proposición, ¿ya? Materiales que podemos usar en la introducción. Se pueden introducir el mensaje empleando algún conocimiento ya poseído por los oyentes acerca del texto, por supuesto, o del tema. Una regla fundamental de la enseñanza es introducir lo desconocido por lo conocido. Así que si quiero hablar un tema duro, teológico, tengo que partir por algo sencillo. También el texto nos va a ayudar. Introducción al contexto de la historia de lo que está pasando, historia del caso, si lo amerita, referirse a algún acontecimiento de fondo de lo que estoy hablando, sería interesante también utilizarla como introducción. La relación del tema con los tiempos, referirse a las fiestas bíblicas o temáticas que tienen que ver con esto. Hay fechas en el año que son bíblicas, entonces yo puedo hablar con eso. Ustedes, y de ahí lo vamos a hablar después del break, tienen justamente que dar el sermón el 21 de mayo, y el 21 de mayo es feriado. Entonces, tenemos que hablar si vamos a hacer clase o lo hacemos para la próxima semana. ¿Ya? Pero esa semana se puede predicar de la introducción del combate naval. ¿Ya? A eso se refiere utilizar los tiempos. ¿Ya? Costumbres de los tiempos bíblicos también, enseñar algo, matrimonio. No sé si lee la parábola de las viudas, perdón, de las esposas, hablar acerca de eso. ¿M? Es muy eficaz también el uso de una buena interrogante, hacerle preguntas al texto y responderla, también nos ayuda bastante a fluir. ¿Qué entiende usted, no sé, por la santidad de Dios? Y partimos con nuestra introducción. Una buena poesía también, frases célebres nos ayudan a poder introducir el tema. La ocasión es un buen camino también para formar una interesante introducción. Siempre el sermón se presenta en una ocasión especial, ¿ya? Si voy a hablar de una boda, si voy a hablar de Navidad, imagínese el sermón de Navidad y que usted le hable de una cosa que no hay que ver, no sé, del Apocalipsis.
No, hable de la Navidad, hable del nacimiento de Jesucristo, porque lo celebramos como creyentes. A eso se refiere una ocasión, ¿ya? Hacer una referencia y mención a la ocasión que se está viviendo. ¿Mm? Y por último, recomendaciones. Ya tienen que tener su texto. Desarrollenlo como un sermón ahora, pues. ¿Ah? Hoy día hablaba con un hermano, me dijo, ya el Señor me tocó mi corazón con un texto bíblico. Ahora a ponerle talento, entonces, ¿ya? Busquen información adicional, googleen, lean algo, revistas, usen diccionarios, concordancias, bibliografías y todo lo que necesite para hacer su sermón. Y así queda el formato. Este es el formato oficial del curso. Así termina un bosquejo sermonario. A donde lo busque, donde lo encuentre, así es, ¿ya? Esto es un bosquejo homilético clásico. El texto bíblico, recuerden que el texto tienen que leerlo y tienen que escribirlo. No me pueden decir solo la referencia. No sé, San Juan 3:16. No, ¿qué dice San Juan? Porque yo lo voy a leer, va a ser evaluado. Recuerden, de dos formas, escrito y oral. El tema también, el tema que quiero mostrar en esta noche, en esta mañana. La introducción no se dice, la proposición tampoco se dice, simplemente leemos la frase y las divisiones tampoco, simplemente vea cómo las va a decir, ya a través de la aplicación, cardinal, numeral, ¿no? Y las subdivisiones tampoco se mencionan, simplemente se dicen. La conclusión tampoco, recuerden, y ahí estaría la parte del sermón. En lo escrito también se evalúa un sermón por el propósito general. El propósito específico, no, porque no se los enseño. Deje sacarlo al tiro para que no se me turben. El propósito específico. Ya, ahora sí. En la parte de abajo del sermón, usted debe tener. Ah, parece que no lo están viendo. No, ahí sí, perdón. Ahora sí veo en la pantalla, ¿cierto? No la había presentado. En la parte de abajo, cuando terminan sus conclusiones, usted debe poner propósito general, fecha y lugar. ¿Ya? Así se archiva y se guarda un sermón. Todo esto va a ser evaluado. ¿Ya? Recuerden los propósitos generales que son 6. ¿Mm? Así que para que puedan ir evaluando eso. ¿Ya? Preguntas, consultas y dudas. ¿Ah? Profesor, disculpe, quedé al final, dice propósito general, fecha y qué más. Y lugar. ¿Qué quiere decir eso? La fecha, si la van a dar el 21 y el lugar, por esta vez pueden poner la clase de el arte de la predicación o si ustedes se encuentran en alguna ciudad, no sé, Rancagua, año 2026. ¿Mm? Entonces, cuando revisemos nuestros sermones escritos, vamos a tener referencia de cuándo y dónde lo predicamos. Además, nos sirve porque evaluamos. El propósito general, no sé, era de aliento. Oiga, pero medio duro, pues este parecía ético-moral. Entonces ahí se hace el feedback y uno lo va ajustando. O ajusta el sermón o ajusta el propósito general. Ahora sí, alguien me levantó la mano. Mi hermano Rubén, Ya, ¿se escucha, no es dígame. cierto? Sí, ahora sí. Ya, consulta. Ejemplo, yo sé que usted ha compartido los videos de todas las clases, ¿Mm? pero como viste que usted ha estado grabando, ¿no es posible que nos pueda compartir los resúmenes que te otorga Zoom? Los voy a buscar. No sé si están activados los resúmenes acá en este Zoom. Sí, no sé si estará, pero lo voy a buscar. Lo he visto en los Ah, otros Zoom que tengo, pero este no sé si está activado el resumen. Ya, pero lo voy a ya, buscar. ok. Déjeme anotarlo aprovechando que estoy acá con el resumen. Ya, porque al fin y al cabo, más que nada, bueno, claro, yo igual tengo varias dudas, pero claro, voy a usar los videos para estar repasando
mis dudas porque, eh, bueno, obviamente una de las cosas que debo reconocer es que, claro, uno siempre lo ha hecho de manera autodidacta, pues nunca había tenido esta oportunidad. Entonces hay muchas maneras que yo he usado que son equivocadas, pues, están equivocadas en la manera en que yo exponía la palabra y también en que no sé si la palabra correcta es decir, esta sutileza de, pensar que estoy explicando cuando estoy haciendo una aplicación, con estas cosas como que, claro que son imperceptibles para uno cuando uno no tiene como esa expertise, pues. Entonces, como usted bien decía, las clases anteriores, como van a ir afinando esa agudeza de decir, claro, obviamente entendiendo lo que usted enseñó, o sea, no usando esto como un colador para colar a los predicadores, sino que decir, ok, esto yo tengo que hacerlo de esta manera, ejemplo, no sé, por el mismo tema del título, de, de esta estructura inicial que, como le digo, o sea, para uno que, bueno, como usted, al igual que usted, pero usted es más leseado, Ujú. eh, claro, antes nunca se usaban los títulos, po. No usábamos títulos, po. No, no, era Nunca mal usábamos visto títulos. incluso. Claro, era así como que tú colocabas un título y decían, él se cree moderno, y puras Sí. cosas así. Entonces, hoy día no, pues hoy día se necesita tener un título, hasta el diseño de presentación, cuando tú vas a predicar el domingo, o con los jóvenes, todo a su mano. Entonces, pero sí, ejemplo, sí debo, a pesar que esto no es la última clase, pero sí debo decir que me ha costado sacar estos hábitos que tenía, porque prácticamente uno no, lo voy a hacer así. Porque claro, porque a veces uno con el tiempo desarrolla quizás una habilidad de aprender a captar la atención de la gente y se conforma con eso. Pero, ejemplo, no sé, he podido aplicarlo en las reuniones de jóvenes y se nota el cambio. Se nota primero, se nota por el tiempo. Porque, claro, como uno ya uno predica mucho, muy largo. Sí. Y ahora no, po. Ahora ya puedo como achicar el tiempo y eso ellos lo ven muy positivo. Porque como usted dijo, claro, uno dice, ya voy a terminar, po. Entonces todos se ríen, efectivamente se ríen cuando yo digo, no, si estoy terminando y es como media hora más. Así que no, agradecerle nada más el tiempo, pastor, y bueno, si tiene los resúmenes, se los agradecería. Ya, pues, sí, vamos a buscarlo. Qué bueno que me hizo mención de eso. Así que, mire, a la vuelta de los comerciales, te voy a enseñar dos tipos de sermones extras. Estos son los bonos del curso. Terminado eso, terminado eso, vamos a hacer un sermón completo, ¿ya? Así que vayan, tómense un tecito, pero les voy a dar 10 minutos, porque siempre damos 20 para que no nos extendamos tanto. Entonces, a las 9:35 volvemos y les muestro los sermones extras y hacemos un sermón acá en la clase entre todos juntos, ¿ya? Mi hermana Constanza, ahí sí. Sermón biográfico. Estos son los que toman como base la vida de algún personaje bíblico, con el propósito de aplicar ciertas lecciones espirituales a la vida de los miembros de la congregación, ¿ya? Lecciones espirituales. El personaje objeto de estudio se buscan aspectos positivos, también pueden ser los negativos. ¿Qué principios espirituales aplicó a su existencia y cuáles son válidos hoy para nosotros? ¿Ya? Entonces hay varios elementos que podemos utilizar a la hora de hacer un sermón biográfico. Entre las ventajas de este sermón o de este género, figura el que se puede analizar en detalle la existencia de un personaje de la Biblia, sus aportes a los demás y en particular los principios de vida práctica que arrojan pautas y luces para los cristianos de hoy. Entre los elementos favorables que tiene este sistema de predicación,
se cuenta el estrecho acercamiento de quién, del creyente con las experiencias, tanto positivas como negativas, de los hombres y mujeres de la Biblia. Ellos, al igual que nosotros, enfrentaron periodos de incertidumbre, fáciles, difíciles algunos, persecuciones, intolerancias, dudas y también victorias. Entonces nos hace que nos acerquemos nosotros también a estos personajes. ¿Cómo se elabora? Eso es la pregunta. El primer paso es la de escoger un personaje bíblico. Para que usted sepa, hay más de 3.000 personajes bíblicos. Por lo tanto, si decidiéramos hacer un sermón de cada personaje, estaríamos predicando 3.000 sermones. No sé cuánto durarán 3.000 sermones. ¿Mm? Si usted predica todas las semanas, tiene 54 sermones al año. Imagínese 3.000. ¿Cuántos años va a predicar? Una vez que tengamos claro de quién se trata, nos vamos a la Biblia, leemos todo en cuanto diga la escritura de él. Todo es todo. Por lo tanto, hay que también tener cuidado cuando elegimos un personaje. Si usted elige a David, obviamente, no es para esta clase, para una clase. Es para que usted se interiorice, porque tiene que leer toda la vida de David. Examinar cuál es su origen, el periodo histórico aproximado en el que existió, si es que hay datos de eso, si hay datos del país, de la región, dónde vivía, en qué momento se produjo su llamado, si es que fue llamado por Dios, si fue creyente desde el cuna, cómo se desempeñó, su misión, todo lo que tiene que ver con el personaje lo vamos a analizar. ¿Ya? Perdón. Entonces, eso es un sermón biográfico. ¿Sí? Claro, sencillo. Tomamos un personaje y lo predicamos. Maravilloso. Ahora sí, la otra la vida que se me había ido. Otro método es el sermón de un libro. ¿Ya? Todas las ideas expresadas en el sermón están basadas en un panorama. Por lo tanto, yo puedo predicar de un libro. No vaya a elegir los salmos, pues nada tan grande. Parta con algo más pequeño. Supongamos una carta. Puedo predicar acerca de los filipenses. ¿Qué predico? El panorama. Por lo tanto, necesito un análisis personal y crear el panorama bíblico o buscar en la internet, en las Biblias, en libros de estudio, un panorama bíblico de Filipenses. En el caso que tenemos acá, de Pedro, de Primera de Pedro, deberíamos buscar el bosquejo de ese libro. ¿Ya? Y el bosquejo nos va a mostrar las divisiones principales de nuestro sermón. Filemón, también, justamente. Entonces busco su panorama o su bosquejo bíblico y las divisiones van a ser ese bosquejo bíblico. ¿Ya? Acá les voy a dar un ejemplo. Supongamos tenemos el libro de Santiago. Yo este me parece que lo saqué de Indubiblia. No sé si lo has buscado. Ahí lo googlea Indubiblia y aparecen justamente muchos o los panoramas de todos los libros de la Biblia. Entonces, del capítulo 1 hasta el 5 está resumido y aquí están las grandes divisiones. ¿Ves? Este sería el bosquejo. Entonces, ¿qué nos dice este sistema? Que las divisiones principales van a salir del bosquejo. Por lo tanto, acá veamos cuántas divisiones tiene. Habla acerca de las pruebas. Hacedores de la palabra, dos. Ahí tenemos dos divisiones. Las pruebas y los hacedores de la palabra. Favoritismo, fe y obras. Podríamos dejar favoritismo, fe y obra aparte. Tenemos cuatro divisiones. La lengua y el mundo. ¿Ah? Cinco. Ricos, paciencia y oración. Entonces ahí tenemos dos más, 7. Este sermón, según este bosquejo, debería tener 7 divisiones. Por lo tanto, si yo lo quiero predicar para esta clase, no les sirve porque son 7. Pero ¿cómo lo puedo hacer, profesor? Hago una serie. Predique primero 3, después 4, o 4 y después las otras 3, y ahí usted va mezclando. Así se hace cuando tenemos un sermón con muchas divisiones, lo transformo en serie, primera serie, segunda serie dependiendo de la cantidad de divisiones que le vamos a dar, ¿ya? Entonces buscamos el bosquejo y hacemos las divisiones principales.
El bosquejo solamente le va a dar las divisiones principales. Segunda carta de Pedro. Aquí está, del capítulo 1 al capítulo 3. Y tiene los falsos profetas y maestros, una división, y el día del Señor. Ah, perdón, acá, que no la veía bien. Eliminando dudas. Una, falsos profetas y maestros. Dos, y el día del Señor. Tres. Tres grandes divisiones. Entonces yo podría predicar, hermanos, quiero enseñar acerca de la segunda carta de Pedro, y por lo tanto quiero enseñar estas tres, el principio, o tres grandes enseñanzas. La primera enseñanza que nos habla esta carta es a través de eliminando dudas. La segunda enseñanza es los falsos profetas y maestros, y la última, el día del Señor. ¿Ya? Entonces, así predicamos nosotros, o un sermón biográfico o un sermón de un libro. Si fueran biográficos, tenemos más de 3.000 sermones. Si fuera de un libro, tenemos más de 66 libros que podíamos predicar. Pastor Rubén, Esto es una consulta, solamente como para ir entendiendo. ¿Podría colocar nuevamente la imagen que colocó, por favor? la de Pedro. Sí, Ya. ejemplo, usted, obviamente entiendo que es como un ejemplo, pero ya dice eliminando dudas. Ya, ejemplo, uno dice, oh, ya vamos a hablar solamente eliminando dudas, y uno puede hablar de eso como por un mes. Y así como que domingo tras domingo decir, ah, hoy día vamos a hablar, no sé, o sea, estoy inventando, pero vamos buscando la manera de dentro de los mismos capítulos que leemos, ir dándole ese énfasis. No, recuerde Eliminando, que ¿cómo es? estas divisiones son, o sea, estos son las divisiones, ¿Ya? división. Y esto, eliminando dudas, yo lo explico, lo ilustro y lo aplico, porque esas van a ser mis divisiones principales del sermón. Ah, ya, ya. No, que antes lo escuché como hablando, por ejemplo, si yo quisiera hacer una serie. Claro, es cuando tenemos más de cinco. Recuerde que la recomendación es dos divisiones como mínimo, máximo cinco. Y el libro de recién ¿Sí? tenía siete. Entonces lo tengo que dividir en dos, o lo puedo dividir en tres. Doy dos divisiones, dos, y termino con la última dando tres. Ya, ok. Ujú. El número Gracias. del bosquejo van a ser las divisiones. Pero supongamos el día del Señor, lo tengo que explicar, qué es el día del Señor, obviamente según Pedro, porque de eso estoy hablando en la carta de Pedro. ¿Ah? Ok. El día del Señor, grande y terrible. Interesante. Ahí tenemos otra predicación. Ya. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, déjeme buscar una lámina en blanco. Redoble de tambores. El Señor nos guarde. Ya. Ya. Ya, ahí. Le estoy compartiendo la lámina para poder editarla. Ya. Este es un sermón biográfico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos el personaje. ¿Mm? Y después de ahí para abajo vamos a empezar a construir el sermón. ¿Ya? 3.000 personajes. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Mm? No me diga David, no me diga Abraham, por favor, ahí me mata. ¿Mm? Terminamos mañana haciendo este ejemplo. Eh,
este es el primero que les decía yo. Les voy a compartir. Está la mitad. Miren, está. mm, ya. Esto es Indubiblia. Así se escribe, indubiblia.org. Para ver los sermones. ¿Por qué se llama Indubiblia? Porque enseña el método inductivo de estudiar la Biblia. Ya, entonces acá buscamos en el Antiguo Testamento, hacemos clic y además trae estos videos asociados a los libros. A ver, un libro cortito, Esther. Entonces ahí está Esther del proyecto Biblia. Así que tenemos al tiro ahí una introducción. Y deberíamos buscar nosotros el bosquejo. Entonces bajamos, bajamos, bajamos. Y aquí está el bosquejo, ¿ves? El bosquejo que nos presentan ellos. Deje achicar un poquito la pantalla. Uy, ahí está. Entonces este sería el bosquejo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho, ocho grandes divisiones tiene este bosquejo. Ahora estas dos puede ser el propósito de Dios, destrucción de los judíos, salvación de los judíos, o propósito de Dios y Dios ejecuta su propósito. Dos grandes divisiones. ¿Ah? Eso va a depender de nosotros, cómo vamos a tomar las divisiones para predicar de un libro. Recuerde, estamos predicando de un libro. ¿Mm? Y la otra página que yo utilizo, que vamos a ver ahora, se llama Concordancias. Concordancias. ¿Qué es esta? Concordancia electrónica. A veces carga, a veces no. Ya. Tíquico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En cinco partes aparece Tíquico. ¿Lo conocía al personaje, al Tíquico? ¿Lo había escuchado alguna vez? Veamos si me copia Tíquico. Y lo vamos a poner acá en el PPT. Tíquico. Ahí le voy a volver a compartir. Bueno. Ya. Entonces le propuse yo hacer un sermón biográfico y encontramos, o yo le propongo hablar de Tíquico. Ahora, si ustedes tienen otro personaje, lo podemos hacer. Pero este, siento que a veces ni lo conocen al pobre hermano. Tíquico, lo buscamos en las concordancias electrónicas, a no ser que se me haya escapado una. Dice que está en Hechos 24, Timoteo, no, perdón, Efesios, Colosenses, Segunda de Timoteo y Tito. ¿Qué buscamos? Todo lo que nos hable acerca de Tíquico. ¿Quién era? Hechos 24 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico. Entonces, ¿qué es lo que era? Un acompañante, un amigo. ¿M? Y aquí vamos poniendo sus características. Características. ¿Qué es lo que era? ¿M? Un partner. ¿Cómo le podríamos poner eso? Un acompañante. ¿M? Era ayudante. Ayudador. Era ayudador, ¿no? Era colaborador. ¿Ya? Simplemente con leer hechos. Nada más. Veamos qué información nos entrega Efesios. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano fiel. Ah, mire, hermano, hermano fiel le pone Pablo. ¿Qué más? Hermano amado, perdón, y fiel ministro del Señor.
Ah, hermano amado, fiel ministro. Wow, en el Señor. Mm, interesante. Colosenses 4:7 dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano nuevamente, fiel ministro, consiervo en el Señor. ¿Qué significa la consiervo? Consiervo. Ah, usted ahí me ayudan con los sinónimos. Segunda de Timoteo, a Tíquico lo envié a Éfesos o a Éfeso. Era un enviado de Dios. Y Timoteo nos dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mi Nápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Cuando envíe a ti, o sea, mensajero también, mensajero, era digno de confianza, ¿no? Digno de confianza. ¿Qué otra característica leyendo estos versículos le llama la atención de Tíquico a usted? ¿Qué más podría ser? Él dice el público. Hermano Ángel, mi hermana Katy, mi hermano Gonzalo, mi hermana Constanza, Rubén, ¿qué dicen de Tíquico? ¿Mm? ¿Qué características ven en estos versículos? Como que fuera como su máximo vocero, en el sentido que afirma que todo lo que sepan de él y lo que hace lo hará saber Tíquico, Mm, como la mano derecha, el siervo distinguido de entre todos los que menciona ahí. mano derecha, claro, digno de confianza, muy bien. Ya, bien, bien. Ahí vamos sumando. Bien, entonces ahí, ahora como ya ustedes tienen los versículos, los vamos a eliminar. Y nos quedamos con Tíquico, que va a ser nuestro personaje, ¿cierto? Ahí, vamos a poner color al Tíquico. Ya, sus características. Vamos entonces a ver las divisiones principales. El tema, ¿y qué más tenemos que encontrar? El texto bíblico. ¿Mm? El texto, así dice nuestro bosquejo, ¿cierto? El texto, el tema, la proposición, ya se lo saben de memoria, ¿cierto? Ah, y aquí ahora le agregamos la intro. ¿No? La introducción, la proposición, la primera división. A esto lo vamos a explicar, la vamos a ilustrar. mm, Ilustrar y la vamos a aplicar, ¿cierto? Vamos a dejar escrita en la segunda, la tercera, la cuarta y si es que hay una quinta. Y por último, ¿qué cosa? Conclusiones. Después que hagamos todo esto, vamos a ver el propósito general. ¿Ya? Ahí está el bosquejo. Fácil, sencillo. Dígame usted ahora. Ayúdenme a agrupar. Ayudador, ¿con quién va? ¿Con quién podemos poner ayudador? Con colaborador. Ya lo voy a poner con color. Ayudador, colaborador. ¿Ya? ¿Qué más? Oh, mm, Enviado de qué? Dios con mensajero, quizás. Enviado. ¿O Ya, no? sí, enviado de Dios y Digno de mensaje. confianza, mano derecha. Sí, también, con digno de confianza, mano derecha.
Bueno, y Ya, confianza, todas esas no, juntas. no, Ah, quizás. sí, sí, todo en pareja. ¿Sí? ¿Estás seguro? O- Creo, ya. no, ¿Ah? digno de confianza con mano derecha. Ese. Ahora lo entendí ya. Digno de confianza con mano derecha. Ya. Digno de confianza con mano derecha. Ya, ahí sí. Ahí entonces está bien, ayudador, colaborador, enviado de Dios y mensajero, una sola cosa. ¿Sí? Digno de confianza, mano derecha. Mm. Ministro fiel, fiel ministro en el Señor. Fiel Si era ministro, usted me corrige, era porque eran consiervos, dice, pues ministro, también fue ministro, ministraba al Señor en la palabra, y aparte era amado por él. Mm, esa parte donde podríamos ser, y eso lo dejamos ahí. Era amado, era querido. Mm, mm, Era amado, lo dejamos con mano derecha. A ver, después usted lo arreglan en casa. Ya, tenemos tres divisiones según lo que hemos visto rápidamente. El amarillo, el verde y el celeste. ¿Mm? Esas serían mis tres grandes divisiones para hablar acerca de este personaje. Recuerde que hemos escogido a Tíquico. El tema sería buscar algo relacionado con Tíquico. ¿Mm? Con 8 palabras. ¿Qué veremos? Las características, podría ser. Podríamos hablar acerca de... que aquí tengo chat, se me había ido, perdón. Un subordinado, confidente, ya no había visto estos chats. Disculpe, un colega entre los líderes, sí. ¿Qué tema podríamos hablar de Tíquico? ¿Mm? Colaborador, digno, mensajero, siervo, consiervo, fiel ministro, mano derecha. ¿Qué son estas? ¿Mm? Podríamos ocupar esta que está más o menos perdida. Eh, el verdadero hermano. En la fe. ¿Mm? Y nos vamos a inspirar en Tiki. A usted después ahí lo arregla. Hermano. El verdadero hermano en la fe. De eso vamos a hablar. ¿Ya? Y el texto debería ser uno de esos que menciona a Tíquico para que lo haga. Entonces nos vamos a inspirar en Tíquico para hablar el tema el verdadero hermano en la fe. La primera división debería estar con ayudador, colaborador, enviado de Dios, mensajero. ¿Cómo podríamos redactar la primera división? La proposición, perdón, po, ¿verdad? Palabra clave que veremos o aprenderemos, ¿ya? ¿Qué palabra clave? Tenemos tres divisiones. Ayúdenme con la lista de palabras claves. Veamos si tengo palabras clave aquí. Documentos. Ujú. Yo tengo mi torpeo de palabras clave. Las digo. Actitudes, beneficios, cualidades, elementos, fracasos, peligros, razones, sabores, etapas, aspectos, obligaciones, pasos, tesoros, requisitos, principios, motivos, errores, demanda. Ustedes me interrumpen nomás. Características, ¿Cualidades? A veces, cualidades, ya. Podría ser. Veremos, aprenderemos tres cualidades del verdadero hermano en la fe. Está interesante esto. Bueno, aprenderemos sobre eso. ¿Ya? Ahí usted también le elige. Ya, más cortita. Veremos tres cualidades del verdadero hermano en la fe. Inspirado en
Entonces, la primera cualidad, ¿cuál sería? Entre ayudador, colaborador, Sí, enviado de Dios, mensajero. ¿Cuál cree usted que es una cualidad? ayudador. Ya, la primera cualidad de, se lo voy a hacer así como a la antigüita, bien largo, del verdadero hermano. En la fe, la primera cualidad del verdadero hermano es, es ayudador. ¿Ya? Entonces, todo lo demás, colaborador, enviado de Dios y mensajero, yo podría ocuparlo para explicar esto que es ayudador. Porque el texto, y se recuerdan dónde están los textos, habla de Tíquico, y ahí lo mencionamos, colaborador mío, es un enviado de Dios, es un mensajero de Dios. Entonces ahí deberíamos poner las referencias bíblicas que vimos recién de Tíquico, ¿ya? Entonces aquí, referencias bíblicas de Tíquico, ¿ya? Porque nos van a ayudar a explicar, Tíquico, nos van a ayudar a explicar por qué es ayudador, ¿ya? Obviamente esto tiene que ir redactado. Usted redacta la explicación, pues no la deja así como se la dejó el profesor, yo se la estoy explicando acá. Entonces usted tiene que escribirla. ¿Mm? ¿Tiene alguna referencia bíblica de Tíquico? ¿Anotaron alguna? Había una en Tito, en Timoteo, en Hechos. Yo no me acuerdo, la borré. Pueden buscar ahí una concordancia con Tíquico. Efesios 6, 21 al 22. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? En nuestra explicación nos apoyamos con un texto bíblico. Recuerden que en la explicación tenemos para definir, tenemos textos bíblicos, tenemos palabras en griego, en hebreo. Acá a lo mejor podríamos buscar ayudador en el griego. ¿Qué significa ayudador? Y buscamos la palabra. Mire, así menciona Pablo. Y esta palabra en el griego significa tal y tal cosa. Todo eso se hace en explicación, ¿ya? A lo mejor acá, del griego, buscamos del griego una definición. ¿Ya? Entonces yo las leo. ¿Saben ustedes que ayudador en griego significa tal cosa? Tal como lo menciona Pablo. Colaborador, enviado de Dios, mensajero, ¿ya? Todo lo que nos sirva para explicar nuestro punto, que la cualidad del verdadero hermano en la fe es que es ayudador. Eso estamos explicando, ¿ya? Esta es nuestra gran división y la estamos explicando, ¿ya? ¿Preguntas, consultas acerca de la explicación? ¿Se entiende? Porque después tienen que subir esto a su examen, ¿sí? Y todo lo que sirva para explicar. Aquí van los textos bíblicos en explicación, ¿ya? Acá tiene que poner referencias bíblicas. A otra referencia bíblica, ¿hay algún personaje bíblico? ¿Hay un texto bíblico que salga de Tíquico y que sea un ayudador? ¿Hay algún personaje que se haya considerado ayudador? ¿Que se haya considerado un buen mensajero, un colaborador? ¿Se recuerdan de alguien en la Biblia así? Pero, Moisés podría ser. Ya, ¿por qué? A ver, cuénteme un poquito de Moisés. O sea, es que en su labor de líder igual él está... O sea, siento de que yo podría definirlo como mano derecha del Señor, como un enviado, Josué, pues, como un mensajero.
en el fondo, Ya. dentro de las palabras que habíamos marcado, como de ayudador, colaborador. Eh, Sí, Era como un mensajero, un enviado de Dios, que en el fondo era el que les transmitía a ellos lo que el Señor les decía. Varón, ya. Igual son Sí, características que sabe mucho. súper. Entonces acá es donde yo trato de hacer esas comparativas. Los saco porque leí de Tíquico, pero los tengo que sacar de acá, pues mostrarle que en la Biblia hay más colaboradores, que de verdad encontramos que esto que estamos hablando es una cualidad de los hermanos en la fe. No es que estemos inventándolo, sino que en la Biblia sale. Ahí tenemos a Moisés, alguien dijo por ahí Josué, tenemos a los profetas, otros ayudadores. Y Samuel, te necesito, sí, Señor, me ayudaba en la obra. Entonces tenemos mucho que hablar acá, ¿ya? Pero esto se hace en la explicación, ¿ya? Ahí tendríamos harto que explicar, se nos van varios minutos. Ahora, lo interesante es cómo ilustramos esto. Cómo le hago una imagen visual, porque eso es una ilustración, cómo le doy luz a esto, a esta linda cualidad de ser un ayudador. ¿Cómo le doy? ¿Con una experiencia? ¿Hay alguna alabanza? ¿Hay algún proverbio? ¿Hay alguien en la historia que es recordado por ser ayudador? ¿Mm? ¿Tiene una anécdota acerca de esto, de un ayudador? Esta es la parte donde nos ponemos eh, imaginativos. Onésimo también, sí, le ayudó en la cárcel, y estando en la cárcel. eh, Pablo, muy bien. Ya, a ver, ¿qué es lo Disculpe, que ella en ahorré la, su imagen? en la ilustración, por ejemplo, ahí uno puede hacer una pregunta, como por Eh, ejemplo, a ir ver, dando las características dando las primeras características de un hermano en la fe. ¿Usted se imagina en ese contexto o se sí, imagina? eso sería la aplicación. Ah, ok, no es L- la La, pre- ilustración. no, en la pregunta por lo general va a la aplicación porque le está preguntando al hermano. ¿Usted se ve, y de cualidad, usted se ve con esta cualidad de un ayudador? Y los hermanos van a quedar ahí, porque ya le quitamos a Tíquico, le quitamos a Moisés, a todos los grandes hombres de Dios, y ahora los enfrentamos a ellos a la palabra. ¿Cómo puede ser usted hoy un ayudador? Esa es la respuesta de la aplicación. ¿Ah? Y ahí nosotros tenemos que ayudarlo. ¿Cómo? El cómo lo tenemos que responder. Ya, pero todavía no llegamos a la aplicación. Ilustración. ¿Qué es un hombre en arena? A ver, explíqueme eso, santo bastón. Ah, Era un chiste del hombre en la arena, de ah, la historia así. uy, qué gracioso usted. Ay, me va a quitar un punto del examen, ¿eh? Ya no me queda un punto. A ver, una ilustración que nos haga ver con los ojos de la mente a esta linda cualidad de los hermanos en la fe, un ayudador. ¿Tienen alguna experiencia, algo que nos puedan compartir? Eh, una historia, una alabanza, como les digo. Hay fuentes acerca de, me hacen acordar para subirle libros de ilustraciones. Hay varios libros de ilustración, 500 ilustraciones, 1000 ilustraciones. Ayudador. ¿Mm? ¿Alguien tiene, Google ahí qué significa, cómo define la RAE por lo menos a un ayudador? A lo mejor con eso no, nos podemos motivar. ¿Cómo lo define? Ayudador, ¿cómo se define en la RAE?
Lo leo. Ya, Voy a- léalo. Pero de ayudador, Sí, ¿cierto? de ayudador. Un ayudador es fundamentalmente la persona que ayuda, asiste o auxilia a otra. Así, de Eh, ayudador, ya. sí, dice que mm, el término se utiliza tanto como adjetivo. Alguien ayudadora, como sustantivo, etcétera, etcétera. ¿Qué más que puede servir? Sinónimo, auxiliador, colaborador, ayudante, cooperador. eh, ¿Qué más? Ya, Pastor, bueno, dice aquí ayudador, ayudador, dice pastor que cuida las ovejas y conduce las piaras de ganado, tiene el primer lugar después de mayoral. No sé por qué sale eso, ya, pero eso sale como dentro de las definiciones. ya, muchas gracias. Con eso ya se nos hizo una idea del ayudador. ¿Hermana Constanza? Le voy a preguntar porque ve que yo tengo problemas con la ilustración. Ya, Eh, sí, diga. Aquí, por ejemplo, se puede dar el ejemplo de, ay, ¿cómo se llama? De Aarón y Ur sosteniendo los brazos de Moisés. Claro, sí, eso se podría hacer en la explicación aquí. Ah, que no le doy nunca con la Lo que pasa es ilustración. que sí se puede hacer una ilustración bíblica, pero como es un ejemplo solamente que vamos a hacer una división, no me conviene hacer una ilustración bíblica porque se va a quedar con eso y después todas sus ilustraciones van a ser bíblicas, ¿ya? Pero sí sirve, pero no todas deben ser bíblicas, ¿ya? Pero Ahí estamos usted lo bien. hace más personal, Claro, aquí debería haber otro tipo de expresión o de otra ilustración. como un ejemplo de la ayuda que brinda un pastor en la vida Ya, de, sí, de- de las personas que se congregan. mm, sí, sí, súper, sí. Mire, yo le voy a contar de una ayudador, una cualidad de un verdadero hermano de la fe que es ayudador. Recuerdo cuando nació mi cuarto hijo, como familia grande. Eh, el problema de mi cuarto hijo cuando nació es que era un embarazo de alto riesgo. Entonces, mi esposa la tuvimos que llevar en un programa de alto riesgo. Vivíamos en Santiago en ese entonces y se atendía por el consultorio y me vieron en el hospital. Entonces, súper bueno, el médico estuvo muy preocupado porque era de alto riesgo porque los otros tres habían sido por cesárea. Entonces, 4 cesáreas para una mujer es muy riesgoso. ¿Ah? Aquí también me va a contar si mi hermana Katy que eso casi no se ve. Entonces era de alto riesgo su embarazo. Ya resulta que cuando fue ella a tener el bebé, le programaron la cesárea para estar todo listo, el equipo dispuesto, todo, todo, todo. Yo estaba con ella, los otros hijos los habíamos tenido en Copiapó, a donde estamos. Día acá habían estado en clínica, entonces siempre yo pasaba a todos los partos con ella, pero en el hospital no sabíamos y me dieron la posibilidad de pasar, pero cuando ya casi estaba avanzada la cesárea. Entonces en eso me dicen, papito, venga, ya estamos a punto de sacar a su hijito para que vea. Entonces yo entro, saco mi foto, ahí la esposa botada en la camilla, casi muerta, con su cuarta cesárea. Y en eso yo le digo, ¿sabes qué? El bebé se ve como que no respira. Y la chica lo toma ahí, estas que andan de rojo, matrona, y dice, no, sí está bien. Y le toca el cachetito y se despigmenta, le queda marcado. Y yo le digo, no, no está respirando. Mi esposa igual, sí, no, mamá, le dice que estaban haciendo la pega. Y lo toma y se pone muy nerviosa la chica. Le dice, doctor, el niño no respira. Le dice, pero véanlo, pues le digo, estoy con la mamá, no puedo ver eso. Y estaba ahí cosiendo y todo el doctor. Y me dice, acompáñame, papito. Y salimos corriendo por el pasillo internamente de los pabellones y entramos al aneo
o a la urgencia de la guagüita ahí en, en el hospital. Me acuerdo que va y le dice, había otro matrón y le dice, "Venga, no respira, por favor". Y iba morado, mi hijo, no respira. Y lo toma en brazos y había así un botón de puesto, y había, o sea, un botón rojo, decía emergencia, y lo va a apretar el botón y el chico le dice, no, espérate. Y dice, pero no respira, espérate, le dice, yo lo voy a arreglar. Y yo ahí, muy ignorante, no podía hacer nada, ni enojarme, porque yo decía, voy a empeorar todo. Y en eso el chico tenía justo otra huevita que también había nacido y no respiraba y le estaba metiendo una manguera y estaba ahí. Y yo por dentro, cúbreme con tu sangre, señor. Todo lo que sale de Canuto, pues señor, por favor, que no pase nada malo, ayuda a mi hijo, que la otra huevita se ocupe para que lo vean y todo, clamando ellos. Y la niña para allá, para quedar súper desesperada. Y en eso el matrón le dice, pásame, le dice, ya terminé. ¿Sabe que toma a mi hijo, lo da vuelta, le pega un palmazo en la espalda y tose y se lo acabó? Y volvió el color, rosadito y todo. Era simplemente eso. Le revisó los pulmoncitos, le metió las mangueras y nada. Estaba como ahogado, se había ahogado como con saliva y no respiraba. Simplemente lo dio vuelta, le pegó un palmazo y listo. Entonces, yo quería abrazar y besar a ese chico por todo lo que había hecho. Y a veces la vida espiritual, esos son los hermanos, que con cosas tan pequeñas como ser un ayudador, nos pueden salvar la vida. A Pablo lo ayudó Tíquico llevando mensajes, colaborándole, bendiciendo su vida. Eso marca, eso es un verdadero hermano en la fe, aquel que asiste, aquel que ayuda. ¿Qué le parece? Eso es una ilustración. Tratamos de hablar algo de nuestra vida y lo iluminamos el sermón. Entonces lo ponemos a esa altura. Después cuando nos pensamos en un ayudador, pensamos en este ejemplo. ¿Qué le pareció? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? súper, se pasó. Ya. Qué bueno. Ya, pues ahora tiene que poner usted una ilustración. Yo ya hice mi pega. Ahora le toca a ustedes. Cuénteme una ilustración para este sermón. ¿Cómo conocemos o cómo vemos al verdadero hermano en la fe? El ayudador. ¿Tienen alguna experiencia? ¿Alguna Sí, tengo, historia? o sea, ahora que dijo, tengo una, pero ¿Ya? no sé cómo hacerle eso que hizo al final, como que darle esa cuota tan bonita. Pero sí me pasó algo muy similar como usted. Yo estaba viviendo en ese tiempo en Chillán y estábamos pasando una situación muy difícil económicamente, súper difícil, y íbamos a tener a nuestra tercera hija, o sea, sí, po, nuestro tercer hijo, que es una niña, Zoe. Y bueno, yo había sido muy difícil en Chillán en esa época porque habían llegado muchos extranjeros, muchos haitianos a Chillán, entonces ya no habían trabajo, po. Entonces, y bueno, como pastor a veces es súper complicado a veces con el tema de la pega y todo. La cosa es que estaba pasando muy mal, entonces, y queríamos optar al plan PAD para comprar que era, pues, era como la mejor forma. Sí. Y yo comencé, bueno, lo que hacemos todos, pues, a orar, a clamar al Señor, y yo dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos nomás a FONASA y vamos a ver qué podemos hacer, qué alternativas nos pueden dar para obtener el plan SPAD. Entonces íbamos caminando por allá y cuando yo creo que sin mentirle nos faltaban como 2 cuadras para llegar a FONASA y me llama un amigo de Santiago y me dice, hola, ¿cómo estás? Y bien, le digo yo, ¿y cómo va todas las cosas? Bien, le digo yo, como todo súper bien, siempre, siempre bien. Y, y me dice, ¿sabes que estaba con mi señora acá conversando y sabes que el Señor nos dijo que te bendijéramos? Así que ¿has visto el tema del, ¿cómo lo voy a decir con la SOE? Me dijo, no, que estoy viendo el tema del plan PAD. Me dijo, ya, yo te voy a bendecir con, ¿cómo se llama? Con la mitad. Oye, así como a campo. Entonces me cortó y yo le digo a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Me llamó Pablo y me dice que nos va a regalar la mitad del programa PAD.
Ya, pues. Entonces seguimos caminando y ya íbamos llegando a FONASA y me llama de nuevo, me dice, sabes que está, mientras te estaba hablando a ti, me escuchó mi hermano Saúl, súper bíblico los nombres, así que Hable Saúl, te extraña, Ana. Buena, buena. y y me dice, ¿sabes que Saúl coloca la otra parte? Me dijo, dame tu cuenta y, y ahí entramos y ya teníamos la plata para comprar claro, el plan. Y claro, pues y ahí vemos cómo qué lindo es ser en realidad un colaborador del Señor, po. Maravilloso. Ese es el verdadero. Ajá. Es la verdadera cualidad de un hermano en la fe. Es Mm. lindo, ¿ves? Ahí lo terminamos con la frase. Tratamos de traer nuevamente la división y recordarla, refrescarla. Maravilloso. Ahí estamos. Entonces aquí le vamos a poner testimonio. ¿Ya? Ustedes saben que hay muchas más. Tenemos testimonio, experiencia, eh, ¿qué más? Música, alabanza. Bueno, hay varias formas de expresar una ilustración. ¿Ya? Creo que pasamos con las ilustraciones. Y ahora sí, con a la aplicación, eso es lo que decía nuestra hermana Constanza, es una pregunta. ¿Cómo? ¿Mm? ¿Cómo puedo yo ser un ayudador? ¿Mm? ¿Logro ser? ¿Estamos realmente ayudando? Y ahora deberíamos ayudar a los hermanos, po. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo somos colaboradores? Seamos atentos, ¿ah? Como dice usted, po. Seamos atentos a las necesidades que vemos y escuchamos, porque Saúl escuchó. ¿Mm? Me dijo, oye, yo pongo la otra mitad. Entonces debemos ser atentos. Eso es ser eso es ser un ayudador. Eso es un verdadero hermano en la fe, aquel que está atento, aquel que ve una necesidad y no se hace leso. ¿Te das cuenta cómo después de Tíquico, después de haber hablado de Moisés, de Josué, de los grandes hombres de Dios, después de haber contado nuestra experiencia, estamos ahora con los hermanos? Esto es ser un ayudador. No se hagan eso, pues. Eso no quiere decir que tú anden pagando los bonos patos, no. Pero sí, si hay alguien está en necesidad, nosotros colaboramos, nosotros lo asistimos. ¿Necesita algo? ¿Ayuda usted a los hermanos de la tercera edad de la iglesia? Eso es una aplicación. La bajamos de inmediato a nosotros, al ahora. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ha visto alguna necesidad? Colabore, ayude, asista. Serían las palabras que deberíamos usar en la aplicación. ¿Ya? ¿Se entendió cómo se hace eso? Entonces tenemos los colaboradores, que los vamos a ir eliminando, mensajero, enviado de Dios. El otro sería el amado hermano, digno de confianza. No. Buena, digno de confianza. Entonces la segunda cualidad, aquí, segunda cualidad del verdadero hermano en la fe es digno de confianza. ¿Ya? Esa es la segunda cualidad, la vamos a dejar ahí. Digno de confianza, mano derecha, dijimos nosotros. Amado hermano. Y la última sería fiel ministro del Señor, consiervo. Eh, fiel. Sí, me gusta eso. Usted la regla, ¿verdad? Ya por la hora la idea se me va también. Fiel en lo que hace. A ver, porque dice fiel ministro del Señor. Mm, ¿Cómo podríamos ayudarnos con esto? ¿Cómo se define consiervo o ministro fiel? ¿A qué se referiría con eso? Que O sea, tiene nosotros siempre más. definimos, o cuando conversamos entre reuniones de pastores, siempre ¿Ya? se dice consiervos, o sea, Claro. no. Ahora no sé si la categoría era él como pastor, así como Ahí, Timoteo, así como un pastor,
Pero claro, nosotros en nuestras reuniones de repente nos juntamos, hola consiervo, Claro. por así decirlo. ¿Y qué es lo que es fiel? ¿Fiel? ¿Se puede definir fiel? ¿Me encuentran por ahí la definición de fiel? Porque consiervo es un fiel ministro del Señor. Es como alguien canuto de Real, algo así está diciendo Pablo, ¿ah? ¿Qué será fiel? Dice, es una persona que cumple con sus promesas, compromisos y obligaciones, manteniendo una lealtad constante hacia alguien o algo. Mantiene sus Lealtad compromisos. inquebrantable, exactitud. Es leal, pongamos. Leal. Mire, leal. Sí, es ayudador, digno de confianza. Y es Puede ser leal. leal al propósito de Dios o También, sí, leal. leal. Sí. Sí, sí, muy bien. Leal a propósito, no a los hombres, al Señor. Muy bien. Es ayudador. Esa es una característica que uno los ve, gente comprometida, a lo mejor leal ahí, comprometidos con la obra, leal al propósito. ¿Ya? Entonces, estas habría que explicarlas, ilustrarlas y, por último, aplicarlas. ¿Ya? Y las conclusiones podemos hacer a través de una recapitulación. ¿M? Todo esto debe ir escrito, ¿eh? Yo se lo estoy tipeando acá, pero esto debe ir escrito por aplicaciones, mm, por aplicaciones y las que vimos recién. ¿Ya? Entonces, podríamos, si es por una gran aplicación, tomamos la última que, hermano, por eso entonces el verdadero y hermano en la fe está pendiente a la necesidad, vemos, escuchamos, luego deberíamos decir la segunda cualidad y la tercera en cuanto a aplicación, ¿ya? Me tomo solo de las aplicaciones y eso lo hago de conclusión. ¿Mm? Ya, bien, bien. Entonces, ahora habría que construir la introducción. La introducción tiene que ver entonces con el verdadero hermano en la fe. ¿Qué significa el verdadero hermano en la fe? Porque tengo que hablar del tema. ¿Qué es una persona verdadera? ¿No? Porque hoy en día hay muchos que se dicen ser hermanos, pero ¿cómo se puede reconocer a uno, a un verdadero hermano en la fe? ¿Eso? Y a lo mejor ahí podríamos partir con esa pregunta. ¿Se puede reconocer a un verdadero hermano en, en la, en la fe? Y la pregunta es, va de cajón, ¿ah? Digo yo, ¿ah? Perdone si no es así. ¿Cómo entonces? Y ahí voy construyendo eso hasta llegar a la proposición. ¿Mm? ¿Cómo? Bueno, y después acuérdese que es una oración de entrada, que en este caso fue una pregunta. La desarrollo, a lo mejor el cómo es el desarrollo de la introducción, y tengo que llegar al final hablando acerca de la proposición, ¿ya? Y llegando a la proposición, ¡tum!, me voy derecho a la conclusión. ¿Ah? Ya el camino está hecho. Mi hermana Constanza, El cómo no se explica, solo se pregunta en no, pues el, hay que explicarlo. o Sí, sea, pero ¿cómo? ¿Cómo es verdadero hermano en la fe? Porque eso es lo que le estoy diciendo. Voy a hablar de esto, pero explíquemelo, ¿cómo? ¿Cómo se reconoce un verdadero hermano en la fe? Pareciera que según la Biblia existen hermanos en la fe y se pueden reconocer, así como reconocemos a los amigos, así como reconocemos a un familiar, lo han detenido en la calle y le dicen, no, a mí me han dicho acá en Copiapó, tení mi familia González, yo soy Araya González, tení pura cara González. Digo, ¿pero de dónde? Eres igual, me reconocen por la cara. Qué loco. No sé si le ha pasado. Oye, o si no, voy por la familia de mi papá, unos tíos lejanos. ¡Oh! Ya, no me digáis, tú eres Araya, me dice. Yo le digo, ¿qué tengo?
Entonces, así como reconocemos a las personas, pareciera que en la fe pasa lo mismo. Se puede reconocer. ¿Cómo? Bueno, según tres cualidades que nos habla la palabra de Dios a los hermanos y la fe. Y ahí partimos, ¿eh? Hicimos una introducción cortita, precisa, dimos una ilustración, que es la que le cuento yo acerca de que la familia lo reconoce, eso es ilustración, y apoyamos nuestra introducción. Mi hermana Katy Gonzalo, dígame. Pastor, una consulta. Lo que pasa es que yo recordaba alguna vez cuando me enseñaron a escribir textos, no sé si aplica, por eso le pregunto esto. Porque de repente en la introducción, así como en la primera línea, se buscaba que fuera como algo que llamara así mucho, mucho la atención, así como muy llamativo. Y a veces, no sé, uno decían de que uno podía partir como con un ejemplo. Por ejemplo, si Mm, ustedes se querido hablar ya en su caso de como lo que le pasó a su esposa en el parto y a su hijo, decir, no sé, así como contarlo como muy cortito, como al principio decir, y ahí yo descubrí que era un hermano en la fe. Y entonces, ¿qué es un hermano en la fe? Y como partir desde eso como para llamar la atención. ¿Estaría bien usar un mm. ejemplo como ahí o no Sí, tanto? por supuesto, por supuesto. Siempre es bueno partir con algo que llame la atención, ya sea de la Biblia, ya sea algo personal o una historia. Entonces, como dice mi hermana Katy, sí, de todas maneras, partir con eso. Lo interesante es que no deberíamos contar la parte que vamos a utilizar más abajo. O sea, contar la experiencia, ¿no? Y pensar que estuve en el hospital y no había ni un canuto al lado mío. No había ni un colaborador. Y ahí después guardo la otra parte, claro, nadie oró por mí en el hospital. Pero sí, después guardo la otra parte del que ayudó, de la persona que le pegó. Incluso lo puedo llevar hasta el final o por todo, a pasear esa historia a través de todo el sermón. Y eso también es un recurso literario, ¿ya? Pero hay que saber construirlo, saber llevarlo, ¿ya? Y lo primero que se podría hacer es justamente lo otro que le contaba, cómo reconocemos a alguien, así como nos reconocen a nosotros, tenéis pura cara de esto, pura cara de esto, otro. Eso también es una historia, ¿ya? Muy bien, mi hermana. Y ahí tendríamos entonces el tema, tendríamos la introducción, obviamente así con ese cuerpo usted tiene que escribirlo, ya por la hora yo no escribo, la proposición que ya está hecha. La primera división está con la explicación, que tienen que leer las referencias bíblicas, tienen que hacer alguna explicación, alguna definición, si es necesario una palabra en el hebreo, en el griego, dependiendo de dónde está, apoyarse con un texto bíblico. Fuera de ahí, a lo mejor si leen el Nuevo Testamento, leer algo del Antiguo Testamento que nos ayude, o otros textos que digan más o menos lo mismo. Ya, eso serían en las subdivisiones que están aquí. La otra es ilustrar y ahí en los videos, ahí están todas las ilustraciones que le he propuesto. Una de esas que elegimos hoy fue un testimonio, hoy fue un testimonio, pero pueden ser otras cosas. ¿Ya? Y la aplicación, recuerden que siempre es una pregunta, que la aterrizamos al culto, a las personas que están ahí presentes, a nosotros. ¿Cómo lo hago? ¿Puedo ser yo un ayudador? ¿Estoy siendo ayudador? ¿O soy digno de confianza? ¿Cómo conozco a un digno de confianza? Así, así, así. Recuerde que yo les dije que iba a hablar de esto, entonces tengo que decirle a la persona lo que dije que iba a decir. ¿Mm? Y por último, las conclusiones, tenemos varias que vimos hoy día de cómo concluir. ¿Ya? Siendo así como bien general. A lo mejor no ni le ayuntamos acá lo que le voy a decir. Pero ¿qué propósito general tendrá este sermón? Hablando acerca de las cualidades del verdadero hermano en la fe. ¿Cuál podría ser? ¿Se recuerda los propósitos generales? ¿Será de evangelismo? ¿Será de aliento? ¿Devocional? ¿Me estará llamando a amar más a Dios? ¿Será de consagración? Por ahí me suena la alarma. ¿Será doctrinal? ¿Ético-moral? ¿Qué cree usted que podría ser? Yo creo que de consagración, porque Está bueno, decía como ¿cierto? estimular a los creyentes a dedicar sus talentos, entonces como dedicar sus Correcto. buenas características.
Digo, no sé. Sí, sí, consagremos, porque hay que consagrarse, po, para ser un verdadero hermano de la fe, no cualquiera lo. Y eso también nos ayudaría a lo mejor hasta con la conclusión, si usted considera que no lo ha sido, hermano, acérquese al Señor, busque de Dios, acérquese a alguien que sea como estos hombres, estos varones que tienen buenas cualidades. Sí, muy bien, ya, dejémoslo como con la relación. ¿Ya? Y para la prueba o el examen le faltaría solamente el lugar y luego le pone la fecha. Y ahí, en eso más o menos sería el examen escrito. Ahora, ¿cómo lo va a decir? ¿Cómo lo va a usted expresar? Esa es otra nota. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué le pareció? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Le quedan dudas, preguntas? Recuerden que la próxima clase, no semana, la próxima clase voy a hacer el sermón. Como es 21 de mayo, no lo vamos a hacer, pues si es feriado. Ah, capaz que usted salga por ahí con la familia, en el evento de la iglesia. Así que va a tener 2 semanas para preparar su sermón. ¿Ya? A ver que estaba nervioso, lo vamos a hacer el 28. ¿Ya? Nos juntamos solamente a dar el sermón el 28. ¿Ya? Oigan, hasta aplausos de eso. Hubiera sabido antes. ¿Ah? ¿Ya? Así que eso, cualquier consulta o duda ahí me escriben por interno o en el WhatsApp. Ya voy a tratar de subir las clases, no me acuerdo. Parece que me di cuenta que no había subido la última clase al Classroom. Si es así, la subo en esta semana a las 2. ¿Ya? Eso sería, pues. ¿Ven? No era tan difícil. Súper fácil.